Hola, mi nombre es Manuel Gallardo, soy médico anestesiólogo trabajando actualmente en el Hospital Regional de Talca y les voy a presentar el tema de consideraciones del paciente obeso enfocado hacia la atención preoperatoria. La obesidad se define como una acumulación de grasa en el tejido adiposo en cantidad suficiente como para originar un riesgo para la salud. La Organización Mundial de la Salud considera que un individuo está obeso cuando su índice de masa corporal es igual o mayor a 30. Dependiendo de su índice de masa corporal, la obesidad la podemos clasificar en grado 1, 2 o 3. En el año 2008, la Obesity Society publicó un documento de posición que define la obesidad como una enfermedad. Posteriormente, otras instituciones, además de la OMS, entre otras, posicionan a la obesidad como una enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud, el año 2016, más de 1.900 millones de adultos tenían sobrepeso y más de 650 millones eran obesos. La prevalencia del 13% de la población mundial. Chile, a nivel mundial, está entre los 10 primeros países con mayores tasas de obesidad. Según la encuesta de salud del año 2010, existe en Chile un 25% de la población adulta con obesidad, con una prevalencia que es mayor en mujeres y con menor escolaridad. En Chile se calcula que los costos derivados de la obesidad alcanzaron el 0,54% del Producto Interno Bruto. No toda la grasa corporal es idéntica. La grasa periférica es diferente a la intraabdominal, la cual es altamente activa metabólicamente y es contribuyente a varios estados de enfermedad. Pacientes con distribución central de grasa o grasa visceral se encuentran en mayor riesgo preoperatorio y son mucho más propensos a presentar el síndrome metabólico, que está conformado por la asociación de obesidad central, hipertensión arterial, resistencia a la insulina y colesterol alto. La obesidad central puede ser definida como una circunferencia de cintura mayor a 88 centímetros en mujeres o mayor a 102 centímetros en hombres, o una relación perímetro-cintura-estatura mayor a 55. Son a menudo hombres y puede escribirse como con forma de manzana. La grasa con distribución periférica es mayor en mujeres, denominada como con forma de pera. La obesidad es un factor de riesgo independiente de muerte y mortalidad quirúrgica. En esta tabla podemos ver algunas de las patologías o alteraciones asociadas a la obesidad, como por ejemplo el síndrome metabólico como tal, enfermedad coronaria, alteraciones respiratorias, cáncer, alteraciones de la coagulación, enfermedades hepáticas, entre otras. Hay que considerar que la mayoría de los pacientes obesos son relativamente sanos y tienen un riesgo perioperatorio similar al de pacientes de peso normal. Los pacientes obesos con mayor riesgo de complicaciones son aquellos con obesidad central y síndrome metabólico. Hay que tener especial precaución con aquellos con riesgo de síndrome de apnea, hipoapnea obstructiva de sueño, SAJOS, y los de alto riesgo de trombosis venosa profunda. Se ha validado el Obesity Surgery Mortality Risk Stratification Score con el objetivo de identificar factores de riesgo asociados a mortalidad perioperatoria en aquellos pacientes obesos que serán operados de bypass gástrico. Dentro de estos factores de riesgo, como podemos ver en la tabla, se encuentran tener un índice de masa corporal mayor a 50, ser hombre, con edad mayor a 45 años, sufrir de hipertensión arterial o contar con algunos factores de riesgo de trombosis venosa profunda, como tromboembolismo venoso previo, ser usuario de filtro vena cava, sufrir trastornos respiratorios del sueño e hipertensión pulmonar. A mayor puntaje, mayor riesgo de muerte y mortalidad. Respecto al manejo preoperatorio, dentro de las recomendaciones generales se encuentran que cada hospital debería nominar un equipo anestésico a cargo para pacientes obesos mórbidos, la verdad, con staff de anestesistas, cirujanos, enfermeros y TENS experimentados. Poseer mesas quirúrgicas que soporten más de 200 kilos. Contar con equipos de monitorización adecuados, por ejemplo, mangos de presión adaptados a estos pacientes. De preferencia colocar la vía venosa en pabellón. La anestesia general con inducción en posición de rampa, como se ve en la figura, y contar con drogas de redención a mano, como por ejemplo un Suvamax. La Asociación de Enfermeras de Estados Unidos recomienda que los rellenos y aparatos de posicionamiento mantengan una presión de interfaz capilar
normal de 32 milímetros de mercurio o menos, reduciendo el riesgo de úlceras por presión. Dentro de la evaluación cardiovascular, hay que evaluar e identificar componentes del síndrome metabólico, ya que existe una fuerte asociación con mortalidad cardíaca preoperatoria. La obesidad conduce a un aumento de presión arterial y trabajo miocárdico. Hay incremento de arritmias, particularmente fibrilación auricular, y aumento del riesgo de muerte súbita. Hay un aumento de incidencia de prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma y por tanto riesgo aumentado con drogas como el ondansetron, usado como antiemético, hidroperiol, entre otras. La enfermedad cardíaca isquémica y falla cardíaca es más prevalente. Con respecto a la evaluación respiratoria, hay una disminución de la capacidad de resonar funcional, hay un aumento de atelectasias y chants pulmonares perioperatorios, hay un aumento de la tasa metabólica basal, trabajo respiratorio y consumo de oxígeno. Y hay que evaluar el riesgo de síndrome de apnea y hiposnea obstructiva de sueño mediante el cuestionario Stone-Bang. Es un cuestionario que se aplica, se le hacen algunas preguntas a los pacientes, como por ejemplo, si el paciente ronca o ronca más fuerte de lo que habla o se escucha a través de una puerta cerrada. Si el paciente se siente cansado frecuentemente, fatigado o somnoliento durante el día, o si se queda dormido durante el día. Si alguien lo ha observado dejar de respirar, ahogarse o boquear durante el sueño. Si es hipertenso o ha recibido tratamiento por presión arterial elevada. Si posee un índice de masa corporal mayor a 35. Si es mayor de 50 años. Si su circunferencia de cuello, medida alrededor de la manzana de Adán, es mayor a 43 centímetros en hombres o mayor a 41 centímetros en mujeres. O si es de género masculino. A mayor puntaje, mayor riesgo de que este paciente presente un síndrome de apnea obstructiva de sueño y, por tanto, presenta más complicaciones en el perioperatorio. Hay que considerar que los pacientes con síndrome de apnea obstructiva de sueño tienen un mayor riesgo de complicaciones respiratorias y morbilidad cardiovascular. La apnea obstructiva de sueño severa ocurre en el 10 a 20% de los pacientes con un índice de masa corporal mayor a 35. El 60 a 90% de los pacientes con apnea obstructiva de sueño son obesos y aproximadamente el 5% de los obesos mórbidos presentan apnea obstructiva de sueño. El diagnóstico formal de una apnea obstructiva de sueño se hace con una polisomnografía. Sin embargo, el cuestionario Stone-Bang del que hablábamos en la diapositiva anterior sirve para tener una alta sospecha y por tanto poder manejar a estos pacientes considerándolos como si tuvieran una apnea obstructiva de sueño. La obesidad se asocia a un 30% más de probabilidad de presentar una intubación difícil. La circunferencia de cuello mayor a 60 centímetros se asocia a un 35% de probabilidad de laringoscopía difícil. Y tienen un riesgo aumentado de ventilación difícil con mascarilla facial. Por tanto, es muy frecuente que en estos pacientes se necesiten 2 personas para poder ventilar, una para sujetar la mascarilla y la otra para apretar el embús. La obesidad también se considera un estado protrombótico y se asocia a un aumento de mortalidad de cuadros como infarto del miocardio, infarto cerebral y tromboembolismo venoso. Todos los pacientes obesos deberían recibir profilaxis farmacológica con heparinas o heparinas bajo peso molecular en su perioperatorio completo. Posterior a la cirugía, todos los pacientes obesos sometidos a anestesia general deberían ingresar a una unidad de recuperación posoperatoria. Los que están con anestesia general deberían salir semisentados, dárseles oxígeno y mantenerles su CPAP si es que son usuarios de esto. Y esto también incluye a los pacientes que han sido sometidos a cirugía como el bypass gástrico. Los pacientes que salen operados con algún tipo de anestesia regional, por el manejo de anestesia regional deberían permanecer en su posición acostados, en decúbito supino, e ir aumentando gradualmente la elevación de la cabeza. El paciente debe ser dado de alta cuando tiene criterios de alta de White-Song con un puntaje mayor o igual a 12 y ningún parámetro con puntaje de 0. Si su frecuencia respiratoria es normal y no hay periodos de apnea o hipapnea por al menos una hora. Y cuando su saturación de oxígeno vuelva a valores preoperatorios con o sin oxígeno suplementario.
La escala de Huaydan-Song incluye evaluar el estado de conciencia, su hemodinamia, la saturación de oxígeno, su respiración, la movilidad de extremidades, la escala de dolor usando el de EVA y si presenta o no náusea de vómitos postoperatorio. Aquí se encuentra la bibliografía utilizada para poder realizar esta presentación. Muchas gracias.